Saludos amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Fue algo increíble y sin embargo los monstruos existen. Al asomarme una vez por la puerta podrida del viejo y casi derruido cobertizo, todas las dudas se despejaron de una vez por todas. He cambiado mucho. Mi mundo habitual, con sus preocupaciones y el ajetreo, cambió radicalmente. La persona tranquila y reflexiva fue reemplazada. La ansiedad y el pánico se convirtieron en mi estado habitual. Siempre recordaré esa mirada que me provocó sentimientos encontrados. Por un lado, no podía creer lo que veían mis ojos. Mi mente se negaba rotundamente a aceptarlo. En mi estupor, simplemente me quedé parado observándolo. Y por otro lado, entendí que este era el momento que cambiaría mi vida para siempre. Ella a menudo viene a mis sueños, y el desenlace de estas visiones es trágico para mí. Me despierto asustado, con la sensación de falta de aire que me lleva al balcón, donde intento respirar el fresco aire de la noche de la ciudad misteriosa. Me llamo Leshka, una persona que rechazó cualquier pensamiento sobre lo paranormal durante toda su vida consciente. Me reía de aquellos que hablaban en serio sobre eventos místicos que les habían sucedido. Por eso a menudo me encontraba con incomprensión y prejuicios. Al menos dentro de mi círculo cercano, la mayoría de mis amigos creían en algo que intentaba no cruzarse en nuestro camino, en nuestra vida normal y hasta banal, en el tiempo asignado para nosotros. Y yo siempre pensaba, ¿cómo es posible creer en todas esas tonterías en el siglo XXI, supersticiones, religión y demás? En mi opinión, el peor monstruo para el ser humano es otro ser humano similar a él, y las acciones más horribles las comete precisamente él. Pero, como ya he dicho, este caso me cambió, y probablemente no para mejor. Preferiría no saber nada más, sería más fácil, pero lo que sucedió, sucedió. En este caluroso día de julio, estaba recogiendo mis cosas y todos mis pensamientos estaban enfocados en no olvidar nada. La última vez, olvidé mi tableta gráfica y maldición. Tuve que pasar el tiempo sentado en el teléfono viendo YouTube y tonterías que, bruscamente hablando, no te hacen más inteligente. Por cierto, soy autónomo, ya que la única cosa con la que la naturaleza me ha bendecido es la capacidad de dibujar, y todos los elogios sobre mi trabajo elevan mi autoestima a un nuevo nivel. Esto me llena de significado y motivación para seguir desarrollándome, y mi vida adquiere un sentido que lamentablemente no pude encontrar en algo más. Me dirigía al pueblo donde se encontraba la casa de mi abuela y mi abuelo, que llevaba vacía cerca de un año, por razones comprensibles, supongo. El pueblo era pequeño, pero había bastantes casas alrededor. Sin embargo, el tiempo pasaba y gradualmente la cantidad de sus habitantes disminuía, lo que no me alegraba. Desde mi infancia me acostumbré a estas caras familiares que cada vez eran menos y menos. Me gustaba lo que hacía desde el fondo de mi corazón y no dejaba pasar ninguna oportunidad para desarrollarme y convertirme en una mejor versión de mí mismo. El pueblo era un lugar donde encontraba inspiración y motivación. La ausencia de alguien cerca me liberaba las manos y podía sumergirme por completo en el proceso. Gracias a Dios que no olvidé nada. Un poco avergonzado, decidí que era hora de deshacerme de esta réplica. Después de todo, no creo en Dios y estas expresiones las recogí de ese mismo círculo cercano. Acomodándome en la casa, me sentí un poco triste. Los recuerdos flotaban en mi cabeza, recuerdos que, lamentablemente, ya no se repetirían. Todo en esta casa me resultaba dolorosamente familiar. Desde mi infancia solía venir aquí con frecuencia,
Incluso unas lágrimas se escaparon. Sabía que todo había pasado, pero los momentos agradables que ocurrieron aquí permanecerán conmigo para siempre. Ya estaba anocheciendo. Preparé café, salí al porche y respirando el aire fresco y fragante a hierbas, disfruté de esa tranquila y agradable atmósfera del pueblo al anochecer. Adentrándome cada vez más en mí mismo, de repente, alguien me sacó de mi estado de meditación con su voz. Un poco desconcertado, salí de mis pensamientos profundos y vi la silueta de alguien detrás de la cerca. Al acercarme vi a mi vecina, la abuela Valia, que era la mejor amiga de mi abuela. Venía a menudo de visita, siempre mimándome con un puñado de caramelos. Al verla, la saludé amablemente y dejándome llevar por la emoción, la abracé fuertemente, lo que provocó una sonrisa encantadora en su rostro. Ella vivía completamente sola. Había intentado muchas veces acercarme a ella y saber sobre su vida pasada, pero ella no quería hablar de eso. Aparentemente, la historia era muy dolorosa. Así que dejé de intentarlo. La invité al patio y saqué una silla de la casa para ella. Después de ofrecerle una taza de té caliente, nos sentamos y durante mucho tiempo no supimos de qué hablar. Pero incluso sin palabras, era agradable simplemente estar juntos. Le pregunté si necesitaba ayuda. Después de todo, la abuela se estaba volviendo muy anciana. Eso se notaba en su rostro. Con cada encuentro nuestro, parecía que empeoraba. La abuela me pidió que derribara la vieja y podrida cerca, que estaba cayéndose en algunos lugares, y pusiera una nueva, ya que teníamos todo lo necesario. Al enterarme del costo de la madera en la tienda de suministros local, me enfurecí. La habían engañado claramente a la abuela, y su fe en la humanidad se desplomó completamente. Indignado le dije que llamaría al día siguiente y averiguaría qué tipo de robo era ese. Ella me pidió que no lo hiciera y que la próxima vez hiciera todo a través de mí. Estábamos sentados, charlando amigablemente, recordando el pasado. Todo estaba bien, pero en un momento la abuela cambió ante mis ojos. La sonrisa desapareció de su rostro y se quedó en silencio, como si estuviera considerando si contarme algo. Le pregunté: «Abuela Frida, ¿qué te preocupa? Cuéntame». La anciana formuló su pensamiento y dijo: «Escucha, Alexei, no me tomes por loca, pero esta noche vi algo extraño. Era muy tarde por la noche, ya estaba acostada en la cama. Empecé a dormir mal, así que escuchaba todo claramente. De repente el ladrido del perro rompió el silencio. Había atado al perro con una cadena en el patio. Me sentía más tranquila cuando al menos alguien estaba cerca. Entonces, Mukhtar comenzó a gruñir y ladrarle a alguien que definitivamente estaba en el patio. Nunca había oído un comportamiento tan extraño de mi perro. Me asusté. En un instante, el ladrido cesó y reinó el silencio. Sentí en el alma que algo había pasado. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina. En la oscuridad absoluta vi algo. Mi vista estaba fatal, pero lo que puedo decir con certeza es que se movía muy rápido. En un instante rompió las cadenas y arrastró a mi perro en alguna dirección. No me atreví a salir y pasé toda la noche sin dormir. A la mañana, con los primeros rayos del sol, salí al patio y vi la cadena rota, rastros de sangre y la cerca derribada en la dirección del terreno del abuelo Fernando, que era su vecino. No se comunicaba con él. El abuelo era muy extraño. Todos pensaban que se había vuelto salvaje, ya que no se relacionaba con nadie en el pueblo. Además, le tengo miedo. A menudo atrapaba su mirada pesada y, según creo, maliciosa a través de la cerca. Si vas, debes tener cuidado. Además, averiguar si le ha pasado algo extraño. Después de todo, la cerca se derribó en su dirección, dijo. Después de escuchar a la abuela, traté de calmarla. Por primera vez en mi vida, mi mente empezó a encontrar inconsistencias.
Antes, nunca dudaba de sus palabras, pero ahora algo me decía que la edad estaba haciendo su efecto. Al ofrecerle que se quedara a pasar la noche en mi casa, ella se negó. Después de todo, ella estaba acostumbrada a su pequeña casa. No se sentiría cómoda aquí. La abuela no quería cambiar nada. Después de sentarnos un poco más, la acompañé a su casa. Ella me agradeció por escucharla, me abrazó y me deseó buenas noches. En el camino a casa, traté de organizar en mi cabeza lo que había escuchado y llegué a la conclusión de que necesitaba observar su casa esa noche. Acomodándome en el banco, observaba discretamente la casa de la abuela, atento a los sonidos del entorno, que eran escasos. Y solo un paquete de cigarrillos en mi bolsillo se convirtió en mi compañero de esa noche. Me senté allí durante aproximadamente 1 hora. El sueño comenzó a envolverme lentamente con su velo y me pareció que me quedé dormido por un momento. Después de todo, el aire era fresco y agradable afuera. Esto era muy relajante cuando de repente, desde el lado del abuelo Fernando, escuché sonidos extraños. Estaba hablando con alguien. El abuelo estaba completamente loco, todos lo habrían pensado, pero no. Podía oír claramente la voz del abuelo y algunos sonidos extraños y discordantes junto a él. Por un momento me sentí desconcertado y no sabía qué hacer, pero reuniendo toda mi voluntad y superando el miedo, decidí seguir su casa. Entré cuidadosamente en el patio de la abuela Frida. Apenas moviendo los pies, pasé por la cerca derrumbada hacia el territorio del extraño abuelo. Los sonidos se callaron por un momento. Acercándome más, asomándome desde detrás del montón de heno, vi al abuelo cerrando el granero con llave y murmurando algo para sí mismo. Se sentó en el banco y encendió un cigarrillo. Se sentó allí por mucho tiempo. Cansado de esperar a que se fuera, decidí regresar a casa. Mañana, cuando esté claro, averiguaré qué pasa. Al regresar a casa no pude dormir de inmediato. Los pensamientos sobre esa maldita cabaña y la historia de la abuela Frida giraban en mi cabeza. Pero hice todo lo posible por dar una explicación lógica a lo que había escuchado. Bajo el peso de estos pensamientos, el sueño me envolvió, llevándome a un mundo de sueños. Por la mañana me desperté con los rayos del sol que me golpeaban directamente en los ojos a través de la cortina entreabierta. Poniéndome en orden y tomando mi taza de café habitual con un cigarrillo, me dirigí a la casa de la abuela Frida. Al llegar al patio, golpeé la ventana. Al verme, la abuela me abrió la puerta y me dijo que estaba encantada de verme. Ofreció servirme un desayuno de papas al horno que ya había extrañado. Durante el desayuno me contó que esa noche las mascotas de José, su vecino que vivía un par de casas más arriba, habían desaparecido. Y todo lo mismo. Pero esta vez, algo intentó entrar en la casa. José sacó su rifle y disparó directamente desde la ventana a esa criatura. Solía ser un ávido cazador. Ahora sus fuerzas no eran las mismas, pero José dijo claramente que si la criatura estuviera viva, habría muerto. Fue algo diabólico. Después de escuchar a la abuela, comencé a reparar la cerca, pensando en lo sucedido. Echando un vistazo de reojo a Fernando, esa mirada desde hace algún tiempo, por primera vez en mi vida, estaba llena de algo anormal, o más bien místico, porque no pude conectar los eventos que ocurrieron en este pueblo. Trabajé durante mucho tiempo, ya que no es tan fácil poner una cerca solo. Terminé cuando ya estaba oscuro y exhausto. No me demoré mucho en casa de la abuela, y fui a casa, y caí en la cama. En realidad, debería haber terminado el trabajo que llevaba parado unos días, pero no le di importancia, y agotado, me quedé dormido rápidamente como nunca antes. Me despertaron conversaciones junto a mi puerta. Escuché a 2 personas hablando, y por su conversación entendí que estaban bastante ebrias. Uno de ellos dijo:
José disparó a esa criatura anoche y escapó. Solo los talones brillaban. ¿Y tú crees en esa tontería? El bosque se está acercando al pueblo, lo que significa que los lobos salen por la noche. Yo personalmente vi un par de veces a esas criaturas. Sus ojos brillan en la oscuridad, cazan perros y devoran todo por hambre. Me acerqué a la ventana y decidí observarlos. Discutieron entre sí durante mucho tiempo. Mientras tanto, muy cerca, vi una extraña silueta que se deslizaba sigilosamente a lo largo de la cerca hacia el banco donde estaban los dos desafortunados. Grité: «¡Corran! Está cerca». Pero a través del cristal no entendieron nada. Agarrando un cuchillo sin ponerme ropa rápidamente, salí al patio, pero era demasiado tarde. Allí, como si no hubiera nadie. No sabía qué hacer. Algo realmente estaba secuestrando animales y desde entonces también había comenzado a llevarse a la gente. Estaba parado en la calle completamente solo. No había nadie alrededor. Me invadió un sentimiento de miedo. Entré en la casa, cerré todas las puertas y me senté en el sillón, sin esconder el cuchillo en el cajón largo, que me brindaría al menos alguna esperanza de salvación. Esa noche llamé a la policía y les dije que vi algo anormal. Pero les dio igual. Dijeron que si no habían matado a nadie, no había nada de qué preocuparse. Sentado en el sillón y mirando fijamente a un punto, tratando de relacionar todo lo que había sucedido, de reojo vi que algo se movió junto a la ventana. En ese momento mi alma casi se salió de mi cuerpo. Sin levantarme, pero sosteniendo el cuchillo, me senté en la oscuridad y observé por la ventana. Durante un tiempo no sucedió nada, y pensé que me lo había imaginado y que todo estaría bien. En un instante, algo rompió la puerta de entrada. Escuché cómo la puerta se desprendía de las bisagras. ¿Qué persona sería capaz de hacer eso?, pensé. En ese momento, los instintos se despertaron en mí, y me escondí detrás de la cortina, apretando firmemente el cuchillo en mi mano. Ese minuto pareció una eternidad. Vi algo. Estaba caminando por la casa. En ese momento, supe con certeza que me estaba buscando. Y sabía que yo sabía. Mi vida pasó ante mis ojos. Lo último que me quedaba era quedarme de pie y callar. Se movía por la casa con un característico ruido de cascos y ocasionalmente gruñía porque no encontraba lo que había venido a buscar. La criatura se movía, deteniéndose de vez en cuando. Y desde ese momento me di cuenta de que tenía inteligencia. La criatura escuchaba, lo que parecía verdaderamente aterrador. Después de llevarse 2 vidas esa noche, pero sin llevarse la tercera, abandonó mi casa y yo entendía perfectamente que no era una opción quedarme aquí, sin puerta y con ese demonio cerca. Salí cuidadosamente de la casa y fui a la casa de la abuela Frida para llevarla conmigo y salir de la ciudad esa misma noche, lejos de este infierno. Pero llegué tarde. Las puertas de la casa estaban abiertas. Respirando apenas, de puntillas, entré con cuidado. Reinaba un silencio sepulcral. Las emociones llenaron mi cuerpo, cada célula. Empecé a temblar. En un momento me dio igual todo lo que estaba sucediendo. Sentí una desesperación y desamparo total, y caminé por las calles del pueblo, mirando por las ventanas de las casas, donde solo se veía vacío. Todas sus puertas estaban destrozadas. Me di cuenta claramente de que esa noche había exterminado todo el pueblo. Y solo a lo lejos, en la oscuridad de la noche, se veía la luz de la casa del loco abuelo. Sabía que estaba involucrado en esto. Dejando la motocicleta junto a la cerca, entré en su territorio y vi algo que nunca podría olvidar. En el viejo y podrido por el tiempo cobertizo, iluminado por la tenue luz de la lámpara, vi a esa criatura. Era más grande que lo que pude ver la última vez. Estaba de espaldas a mí. No vi su rostro,
pero sabía con certeza que estaba devorando a alguien. Escuché claramente el sonido de la carne desgarrándose y los jadeos de la pobre alma. La criatura lo arrojó a un lado. En sus ojos vacíos y en su rostro desgarrado reconocí sus rasgos. Era el abuelo Fernando. Apartando la mirada un poco, vi una montaña de cuerpos inmóviles. Algunos de ellos murmuraban algo en agonía como si esperaran un milagro, pero entendí perfectamente que todo era inútil. Levantando la mirada, nos encontramos cara a cara. Una entidad enorme, oscura como la noche, encorvada. Emitía oscuridad de manera literal. Su cuerpo se desvanecía en el humo negro. Su rostro era inhumano, con una enorme mandíbula que desgarraba la carne como algodón. Por un momento me quedé petrificado. Lo miré directamente a los ojos, que eran claramente visibles en la penumbra. Nos miramos el uno al otro, y en cada momento sentí el destino trágico acercarse con pasos fríos. De repente, algo hizo clic en mí. No podía resignarme a este fin. Golpeé con fuerza la puerta. El pestillo cayó en su lugar y la puerta quedó bloqueada. A la velocidad de un corredor, me lancé hacia la motocicleta que se encontraba a 50 metros de distancia. Se escuchó un golpe. Sin mirar atrás me di cuenta de que había derribado las puertas y corría hacia mí. Escuché los golpes de sus pezuñas en el suelo húmedo. Su aliento siniestro se acercaba cada vez más. Al llegar a la motocicleta, milagrosamente logré encenderla a la primera. Levanté la mirada y estaba a un par de metros de distancia. Quería vivir desesperadamente y mi cerebro funcionaba como un reactor nuclear en fracciones de segundo. Instintivamente encendí las luces delanteras y la luz iluminó completamente el entorno. Ella chilló y con un denso humo oscuro se deslizó hacia la oscuridad. Me alejé de allí, pisando el acelerador con toda mi fuerza. Y por última vez, al despedirme de las casas vacías y las calles que me eran queridas, que en un instante habían cambiado, afortunadamente lo logré. Por primera vez en mi vida, dije esa frase completamente en serio y con fe que me había consumido por completo, sentado en casa en un cómodo sillón, sosteniendo una taza de café fragante y observando el humo de los cigarrillos que se disipaba suavemente, los pensamientos convergieron. Probablemente el abuelo alimentaba a esa sombra allí, conteniendo sus verdaderas intenciones, pero tan pronto como se acabó la comida, decidió proveerse por sí misma. Es una lástima, solo a costa de vidas humanas. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.